Apreciados estudiantes del curso de Hidráulica 1 del programa de Ingeniería Civil a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, bienvenidos. Mi nombre es Juan Sebastián de Plaza Solórzano. La idea de este video es hacer una pequeña presentación de mi perfil profesional, del contenido del curso y de algunas recomendaciones o reglas para llevar a feliz término el desarrollo del mismo. Soy orgullosamente ingeniero civil, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Igualmente obtuve el título de magíster en la Universidad de los Andes. Cursé una maestría denominada Maestría en Ingeniería Civil con manejo sostenible en recursos hídricos e hidroinformática. A partir de ahí me he podido desempeñar en distintos roles en el sector o en el campo de la educación superior. He podido desempeñarme como profesor de planta, profesor de tiempo completo, profesor de medio tiempo y profesor de cátedra en diferentes instituciones. Entre ellas podríamos destacar la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Santo Tomás en Bogotá, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de La Salle, la Universidad El Bosque, la Universidad de La Sabana, entre otras. A nivel académico, he tenido la oportunidad de participar en algunos procesos de investigación, para lo cual se han obtenido algunos productos de alto impacto. Entre ellos podríamos destacar artículos de investigación en diferentes journals o revistas a nivel nacional e internacional, categorizados en cuartiles desde el 1 hasta el 4, dependiendo del tipo de indexación. He podido participar como coautor en la elaboración de un libro en la gestión del riesgo en Colombia. Igualmente, en el año 2017 publiqué un libro gratuito relacionado con la modelación hidráulica a partir del uso de un software que se denomina EPANET. En el año 2019 obtuve una patente en coautoría con un profesor precisamente de la Universidad Militar Nueva Granada, una patente de invención nacional y entre otros tipos de productos y experiencias a nivel académico. En el campo profesional me he desempeñado principalmente en el diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificaciones, así como de redes para incendio y de gas, entre ellas edificaciones para uso residencial, edificaciones unifamiliares, multifamiliares, como ya lo mencioné, bodegas para distintos usos, colegios en el distrito o colegios distritales en Bogotá, en algunos lugares fuera de la ciudad también, entre otros. Ese es el resumen de mi perfil. Van a encontrar más adelante en el contenido del aula un foro en el cual busco que se presenten y me cuenten también de su perfil, la experiencia que tienen, en lo que se desempeñan actualmente, si ya tienen otro tipo de título universitario, el lugar donde residen y también, ¿por qué no?, algunos hobbies o sus actividades de tiempo libre. Este curso de hidráulica de tuberías es uno de mis cursos favoritos, es un curso hermoso en el cual vamos a ver la aplicación de la mecánica de los fluidos, curso que ustedes cursaron, valga la redundancia, el semestre anterior. La idea del curso de hidráulica de tuberías es poder estudiar las características que se requieren para poder transportar un fluido, el cual se podría clasificar como gas o como líquido. En el caso de este curso está enfocado hacia los líquidos, los cuales se caracterizan como líquidos newtonianos y también incompresibles. La idea del curso es poder tener un breve repaso de la mecánica de fluidos, poder hablar de las características o propiedades de los líquidos y a partir de ello hablar de algunos estudios que se han realizado para poder caracterizar el flujo, entre ellos el estudio que realizó el profesor Osborne Reynolds hacia 1880, en el cual a partir de su experimento número 1 se clasifica el flujo como un flujo laminar, un flujo turbulento, un flujo en transición. La idea es poder estudiar dicho número de Reynolds a partir de un análisis dimensional, como lo van a encontrar ustedes en el contenido del curso, para luego poder hablar de los perfiles de velocidad que se pueden encontrar en una tubería
que fluye a presión, para luego podernos embarcar en un tema que se denomina tuberías simples. En este tema vamos a encontrar cuatro tipos de problemas, los cuales 3 de ellos se abarcan a nivel de pregrado. Uno tiene que ver con la comprobación de diseño de tuberías simples, en el cual buscamos determinar o encontrar cuál es el caudal que puede circular en un sistema en el cual conocemos todas las características físicas de las tuberías que vamos a estudiar o de la tubería. En este caso conocemos la longitud del tubo, el material, el diámetro, las propiedades físicas del líquido que vamos a transportar, como la densidad, por ende el peso específico, la gravedad específica y la viscosidad, tanto la cinemática o la dinámica, cualquiera de las dos. Y a partir de ello, y conociendo también la energía disponible del sistema, poder estimar cuál es el caudal que se puede mover a partir de ese sistema. El segundo tipo de problema tiene que ver con el cálculo de potencia. En el cálculo de potencia tenemos que hablar de bombas, que es un capítulo también que hace parte del curso. En este caso vamos a ver una pequeña introducción a bombas, en el cual vamos a hablar de lo que es la potencia hidráulica, la potencia mecánica, la eficiencia. Y vamos a hablar de los distintos tipos de bombas y las configuraciones que se pueden tener en el funcionamiento típico que se utiliza en ingeniería civil. Vamos a hablar de un fenómeno que se conoce como la cavitación. ¿Qué implicaciones tiene la cavitación en la ingeniería civil y cómo evitarla en la propuesta de la implementación de un equipo de bombeo para un sistema? La idea del problema 2 o del cálculo de potencia es poder determinar precisamente cuál es la potencia del equipo que se requiere para poder trasegar o transportar un caudal determinado. En este caso conoceríamos todo, las características físicas de la tubería, las propiedades de los líquidos o del líquido, y desconoceríamos la potencia de la bomba. En este caso la idea es poder calcular la potencia en diferentes unidades, en watts, en horsepower, y hablar de lo que es la potencia teórica y la potencia real, ver algunos catálogos de fabricantes para poder aprender cómo se lee una curva característica de una bomba, que es la curva de eficiencia, y hablar del cálculo de la Net Positive Suction Head o NPCH. En la NPCH vamos a abordar la NPCH disponible y la NPCH requerida. Vamos a hablar de algunas recomendaciones de la diferencia que debe haber en el límite del funcionamiento entre una y la otra, siempre con la finalidad de evitar el fenómeno de la cavitación. Y finalmente vamos a hablar del último tipo de problema que vamos a abordar a nivel de pregrado, que tiene que ver con el diseño de tuberías simples. En este tipo de problema conocemos todo y buscamos determinar cuál es el diámetro de la tubería. Entonces la idea es poder calcular un diámetro y poder consultar los catálogos de los fabricantes para diferentes tipos de materiales y poder ajustar el diámetro calculado al diámetro comercial disponible. La idea en ingeniería es tratar de diseñar siempre un sistema que se pueda construir. En este caso, para poderlo construir necesitamos el insumo de los fabricantes y para ello es importante la consulta de los catálogos para determinar los diámetros tanto internos como externos. Finalmente, vamos a hablar de un tema relacionado con el tiempo de vaciado de estructuras. En este caso, normalmente está asociado a tiempos de vaciado para tanques, ya sea de almacenamiento de agua potable o de cualquier índole. Normalmente en los sistemas de abastecimiento de agua para las ciudades, este tiempo de vaciado es importante porque compromete el funcionamiento de todo el sistema y para la operación resulta como objetivo primordial conocer el tiempo de vaciado de la estructura para poder activar el bypass del sistema y poder hacer el mantenimiento requerido tanto a tanques como a otro tipo de estructura. En este caso podríamos hablar de desarenadores, podríamos hablar de sedimentadores o de cualquier estructura que esté involucrada en el sistema de abastecimiento para una ciudad. Este último tema lo vamos a aterrizar con un concepto muy básico que seguramente tuvieron que haber aprendido en el semestre anterior, que tiene que ver con el teorema de Torricelli, y a partir de este teorema poder estimar cuál es el tiempo que se toma en vaciar este tipo de estructuras. Ese es el resumen de este curso. Las recomendaciones que tengo para ustedes en este momento, seguir las indicaciones del aula virtual, programar las fechas que voy a dejar indicadas allí para las pruebas que se van a realizar y llevar a cabo las actividades que surjan
en el desarrollo de estas 9 semanas. La idea es que podamos tener un contacto directo a partir del chat que nos ofrece el servicio de mensajería de Gmail o de Google. A hoy aún no tengo mi correo electrónico activo, es la razón por la que ustedes no encuentran mi nombre en el aula. Y también, de paso, les cuento que llevo hasta ahora una semana en el manejo de las aulas virtuales. Les pido que me tengan paciencia mientras voy actualizando el contenido de lo que se tenga que actualizar, porque he notado que está muy bien estructurada el aula que me asignaron. Y ténganme paciencia mientras voy colocando las fechas de evaluación y mi contacto. La idea es que podamos llevar a cabo la primera clase magistral, por decirlo así, o de aclaración de dudas esta semana. El horario que he definido para ello será el día jueves de 6 a 8 de la noche, y el link de acceso como tal lo encontrarán directamente en el aula a partir de el uso de la herramienta de Google Meet, para lo cual este tipo de clases serán grabadas y posteriormente cargadas al aula para que ustedes puedan acceder. Tengo entendido que algunas personas pues estarán con sus compromisos laborales, sus otro tipo de clases, entonces la idea es que los que no puedan asistir simplemente puedan ver luego asincrónicamente el video que surja de esta reunión. Las recomendaciones que les doy para cerrar ya este video que se hizo largo es que aprovechen el material, aprovechen las reuniones que vamos a tener, aclaren dudas, conformen un buen grupo de trabajo, utilicen las herramientas que consideren necesarias para el desarrollo exitoso de su proceso de aprendizaje, implementen toda la inteligencia artificial generativa que quieran usar. Parte de la dinámica que vamos a trabajar, vamos a utilizar de pronto tal vez algunos ejercicios utilizando hojas de cálculo, vamos a utilizar, vamos a hacer algunos códigos muy básicos a partir del lenguaje Python, y nos podemos ayudar de la inteligencia artificial. Les deseo lo mejor de lo mejor, tanto en este curso como en los otros cursos que estén tomando para este bloque. Les envío un abrazo fuerte y les deseo lo mejor. Que Dios los acompañe. Hasta luego.